Imagínate ese momento. Están sentados. Esa última cena. Imagínate estar sentado a un lado de Jesús. Esa imagen que tenemos de ese cuadro famosísimo, realmente esto no fue muy así. Estaban sentados todos en círculo como amigos, celebrando ese último momento, esa última cena con Jesús. Quizás los propios discípulos no tenían ni idea de la importancia de esa cena. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. Iba Jesús a hacer algo que les iba a sorprender y los iba a sacar de sus casillas completamente. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús les rompe la cabeza y otra vez les sorprende con un acto de humildad increíble. Cómo Jesús se agacha ante ellos y lava sus pies. Sí, quizás para ti es algo que si lo has vivido en la iglesia constantemente, te has acostumbrado desde pequeño porque lo has visto. Pero para ese momento, ese inicio del lavamiento de los pies, cuando Jesús lo hace y nos invita a que nosotros lo hagamos, fue un momento súper chocante para los discípulos. De hecho, ellos se rechazan y dicen, no, yo no quiero ser parte de esto. Y Jesús les dice, yo quiero lavaros los pies y quiero que escuchéis mis palabras porque vienen momentos muy duros. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús prepara a sus discípulos para unos momentos más duros que van a vivir, unos momentos más impactantes. Espero que tú también estés preparado porque Jesús también quiere que tú laves los pies de los demás. Quiere que tú también seas humilde, quiere que tú también tengas la oportunidad de disfrutarlo en tu vida y que participes de esa cena. Bienvenido a un Inverso Más. Estamos súper contentos de estar juntos analizando estas temáticas tan importantes y estudiando el libro de Juan con una profundidad que te va a encantar. Este Inverso te lo trae para ti, hasta tu pantalla, hasta tu móvil, la editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y estamos alegres y contentos de que nos vayas acompañando semana a semana en este estudio del libro de Juan. Hoy es un día muy especial porque además de que están nuestros amigos y amigas habituales que están con nosotros y analizamos, va a haber una sorpresa que te contaremos. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Bien, muy ¿Estáis bien? bien. Una semana más. Contentos. Una más. Estoy muy contento de que estéis aquí una semana más, capítulo 9, y este tema es increíble, pero ¿sabéis qué? Habéis venido hasta aquí y os tengo una sorpresa. Habéis venido hasta aquí y no vais a hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, yo sé que venís preparados y tenéis ganas de compartir, pero más que compartir vosotros, me gustaría que lo hiciera alguien por nosotros, ¿vale? Oh. Pero Vale. antes me gustaría haceros una pregunta, ¿vale? Sobre esto. ¿Cuándo fue la primera vez que os lavasteis los pies con alguien? ¿Recordáis con quién? ¿Recordáis con Sí. quién? Sí. Contarme, ¿qué pensáis? ¿Cuándo fue la primera vez que lo vivisteis así? Porque quizás lo podíamos haber vivido como algo curioso, pero algo algo significativo. ¿Tú tienes algo? Cuando me bauticé, nos hicieron la ceremonia de lavamiento de los pies Ah, sí, qué guay. y con la Santa Cena para que viviéramos todo Ay, como qué guay. al mismo Qué tiempo. chuli, ¿no? Y sí, Es sí. muy buena idea, ¿eh? Amigos, ya Sí. sabéis, aplicarlo en vuestra iglesia. Y me acuerdo ese día que estábamos con las batas Ajá, del bautismo. de bautismo y me lavé los pies con mi prima. Con mi Ay, prima hermana y nos bautizamos un montón de niños, o sea, teníamos 8 años así, pero me acuerdo súper bien. qué bonito el día. Y después de que nos lavamos los pies, pasamos, nos bautizaron y después de bautizarnos creo que tomamos la Santa Cena. Ay, qué chulo. Y fue muy bonito. Oye, qué bonito, muy buena idea, ¿eh? Sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Tú, Cami, te acuerdas? Sí, el mío también fue más o menos igual, pero el mío no fue a propósito, sino que yo me bauticé justo y había Santa Cena en la iglesia, Ah, entonces también me bauticé y me lavé los pies y fue con mi hermana. La verdad no creo que haya sido muy significativo. no, porque- pero es la primera vez, es Sí, bonito. claro. Claro. Sí, Qué eso chuli, sí. qué chuli. ¿Tú, Ada? Mi primera vez lavándome los pies fue con mi amiga Damarieli, que La conocemos. sí, Para que vengas inverso, ¿eh? Las 2 temporadas. se bautizaron conmigo en un camporé Ah, y pues también dijimos, pues vamos a hacer el lavamiento también entre las tres y la verdad fue muy bonito compartirlo con qué ella. chuli. Oye, me alegra mucho. ¿Y tú, Dani, te acuerdas? Yo es que realmente no recuerdo, yo como es que nací en la iglesia, no recuerdo, yo recuerdo es un lavamiento de pie que me dio un poco de pesar, por decirlo así, porque voy a contarlo porque como no tengo así un momento especial Vale. que Sí, recuerdo, cuéntalo. estaba con un amigo que se llama Joel Senior, si estás viéndolo, espero estéis sintonizando Inverso. Bueno, el punto es que me iba a lavar los pies con él, pero yo tenía en los pies heridas. Y yo, pero que esta herida, wow, qué incómodo. Sin embargo, a él no le importó y me lavó los pies sin problema. bonito, tío. Yo me sentí un poco incómodo porque, Mm. claro, heridas.
y al final pues se dio y nunca lo olvidaré, así que Qué fuerte, Qué qué fuerte. bonito. es bonito. Yo me acuerdo de la mente de pies de una vez que lo hice especialmente porque fue con una persona que realmente tuve problemas, ¿no? Entonces, Ujú. normalmente muchas veces cuando estamos en inglés y demás, tampoco soy muy problemático, ¿sabes? Entonces no suelo tener esa oportunidad de lavarme los pies con alguien, quizás nos hemos ofendido mutuamente y demás. Y esta ocasión, un sábado, lo hice con alguien que realmente habíamos tenido una historia mutua Bélica. no, tampoco. Pero sí había un daño mutuo, ¿no? Entonces lo hicimos el lavamiento de pies y fue muy bonito, ¿no? Realmente fue un momento muy especial porque fue un momento de reconciliación muy profundo y realmente entendí ese momento, ¿no? Ese lavamiento de pies. Así que, pues bueno, entendiendo esto, chicos, muchas gracias por compartirme vuestras historias y esperemos que tú también disfrutes mucho el lavamiento de pies y sobre todo que es algo que comprendas. Y yo creo que después de este capítulo lo vas a comprender profundamente y vas a aprender a disfrutarlo, a vivirlo y a disfrutar de Santa Cena como quiere Jesús que la disfrutemos y la vivamos. Como os dije, chicos, chicas, ahora vendrían a interiorizar las preguntas y todo esto. No lo vamos a hacer nosotros, no os preocupéis. Tenemos hoy ayuda y vaya ayuda que tenemos, ¿eh? Tenemos el privilegio y el gran privilegio de contar con nuestros amigos de la UNAC, que gracias a Daniel y gracias a Edna que nos han escrito, nuestros amigos de la UNAC, de la Universidad Adventista de Colombia, De Colombia. van a hacer el inverso completo por nosotros. Las preguntas, el interioriza, los tweets, todo. Y han hecho un currazo increíble. Así sí, ¿eh? Han hecho un currazo, un trabajo increíble, los cuales agradecemos mucho. Gracias de todo corazón. Tu amigo pastor se llama Robbie. Robbie, el Robbie. pastor Robbie. Sí, sí. Gracias Edna, gracias pastor Robbie por coordinar todo esto. Gracias de todo corazón. A los chicos y chicas que han participado de todo corazón, muchas, muchas gracias. Yo ya, como obviamente, pues esto, como viene de Colombia y demás, ya lo he visto y he tenido el privilegio de poder verlo. Estoy segurísimo que desde casa lo vais a disfrutar un montón y vais a vivirlo de todo corazón. Así que gracias de todo corazón por todo el trabajo que habéis hecho, por querer participar. Y os animamos a que hagáis un inverso Colombia en vuestra universidad, porque de verdad que sois chicos súper talentosos, súper buenos. Y bueno, ya no quiero robar más palabras. De verdad, muchas gracias por coordinarlo. Gracias, Dani, por también estar ahí con los chicos para coordinarlo y demás, porque es su alma mater. Entonces él tenía la Sí, oportunidad sí. de hablar con todos ellos para coordinarlo. Así que gracias de todo corazón. Y bueno, no queda más que decir que dentro vídeo y disfrutar de este A inverso disfrutar, con ellos. a disfrutar. Hola, hola Josías, muchas gracias por la invitación que nos hicieron para participar de este programa tan especial. Nosotros somos los jóvenes de la Iglesia Universitaria, de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia y a continuación, antes de pasar con el tema de Interioriza, quiero presentarte a mis compañeros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Henry Anaya, soy estudiante de Medicina en la Universidad de Antioquia y tengo el gusto de asistir a la clase de señas en nuestra clase de inverso. Hola, mi nombre es Mariana Canoles, soy estudiante de Derecho y hago parte de la clase de Escuela Sabática Adoradores. Hola, mi nombre es John Jairo Pérez, soy estudiante de atención prehospitalaria de la Universidad Adventista y hago parte de la clase de Adoradores. Mucho gusto, mi nombre es Joan Sebastián Puentes, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras y hago parte de la clase Arautos, que es en portugués. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Fontecha, soy estudiante de licenciatura en educación infantil y también hago parte de la clase de adoradores. Bien, para iniciar con este capítulo número 9, vamos a empezar con el Interioriza, que está a cargo de nuestro compañero John Jairo. Cuéntanos, John Jairo, cómo te fue con el Interioriza, qué tal el texto, qué pudiste resaltar y pues cuéntanos para que conversemos. Bueno, ok. Recordar entonces que el Interioriza se encuentra en los versículos 31 al 37 del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Entonces nos relata lo siguiente, dice: entonces cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Interesante de este texto, porque entonces nos tocaríamos que volver un poquitico al contexto y poder entender qué es lo que está pasando en esta escena. Resulta que Jesús estaba en la cena con sus discípulos y después de haber dicho dar unas señales de acerca de quién lo iba a traicionar, los discípulos todavía no lograban entender. Sin embargo, Jesús dice, le dice al que lo va a traicionar, le dice, listo, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Y él sale y se va. Entonces, cuando él se va, es que Jesús comienza a decir, ahora es glorificado el Hijo de Dios. Resulta que los códigos o los colores que utilicé en este párrafo comienza con una promesa. Para mí, el versículo 31 se basa en una promesa y es lo siguiente, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Resulta que a la gloria que Jesús estaba haciendo énfasis en este momento, hacía referencia a que él iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces la gloria para nosotros como hijos de Dios en nuestra actualidad es que Jesús debía resucitar para que nosotros hoy pudiéramos tener una esperanza. Y esa es una promesa maravillosa que nos debería motivar día tras día. El saber que Jesús resucitó y que no simplemente esto estaba haciendo un papel en la raza humana, sino que en el cielo también se estaba jugando otro papel súper importante. El Padre estaba cumpliendo su función allí en la gloria que Jesús le estaba atribuyendo a él. Sin embargo, me llama mucho la atención también el versículo 33, encuentran otra promesa que dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Y es significativo para nosotros entender que no estamos solo hoy, que esa promesa todavía nos abarca, que nos acobija y que hacemos parte de ella. Podemos estar plenamente seguros que desde España o desde Colombia o el lugar donde nos encontremos, Él está con nosotros. Él está allí guiándonos cada día. Entonces, es una esperanza y una promesa que me hace recordar que no estamos solos. En el versículo 33 al final hay una parte que no lo entiendo y es un poco complejo porque él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y se me resulta un poquito complejo entender porque si nos vamos a unos versículos más adelante en el capítulo 14, Jesús le está diciendo, yo me voy al cielo, voy a preparar lugares para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y es allí la discordia. Entonces, Jesús está diciendo, no pueden ir, pero más adelante dice, sí pueden ir. Y de hecho lo resalta en los versículos más adelante. Entonces es algo complejo que de pronto cada uno en nuestro estudio personal podamos profundizar. O no sé si de pronto alguno tiene algún comentario allí. Pues yo creo que el tema del a donde yo voy, vosotros no podéis ir, es como esa misión especial, ¿cierto?, que Jesús iba a realizar de morir por la raza humana, ¿ya? Porque pues dentro de los lineamientos del plan de salvación, solo la persona que pudiese guardar la ley al pie de la letra, ¿cierto?, como glorificar la ley de Dios, podía morir por la raza humana. Entonces, creo que hace referencia a esto, que esa misión que él iba a cumplir después de esto, de morir por toda la raza humana, era una que nosotros no podríamos hacer. En el caso de los discípulos, ellos no podían seguirlo hacia ese lugar. Ok. Suena muy interesante porque yo lo estaba viendo de un punto de vista como un lugar. Yo estaba mirando, voy a ir, es a un lugar físico, sí, como lo resalta aquí Mariana, pero mirándolo de otra manera, sí, es una misión especial que Jesús era la única persona capaz en ese momento de realizar. El versículo 34 tiene algo que me llama la atención y dice, un mandamiento nuevo os doy.
y este mandamiento realmente no era nuevo, era algo renovado. Y entonces dice que os améis unos a otros. Resulta que esto lo resalté de azul y es importante y estoy de acuerdo porque esto no se debe quedar simplemente para los judíos en ese entonces o en ese contexto para los discípulos que estaban allí en la mesa con Jesús. Resulta que eso debe ser hoy para nosotros. Ese amarnos implica ir más allá de una frontera, ir más allá de un estrato social, ir más allá aún de nuestra creencia religiosa o política, sino amar y entender que Jesús también, esa gloria que se iba a revelar por medio de la muerte y por la resurrección de Él, también abarca a cualquier persona y que nosotros aún estamos dispuestos, o bueno, no dispuestos, estamos llamados a cumplir parte de esa misión. Por último, hay una parte que me llama la atención, bueno, no por último aún, que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nace una pregunta allí interesante y es la siguiente: ¿cómo nosotros hoy, en nuestra actualidad, podemos amar como Jesús amó? Mi respuesta es corta. Yo creo que el amor de Jesús era un amor desinteresado. Entonces, en eso se basaba el amor de Jesús. Y eso es lo que nos debe caracterizar ahora, nosotros los seguidores de Cristo, por un amor desinteresado, hacia un amor servicial, podríamos decirlo. Y yo creo que finalmente Dios nos va a llamar a todos a demostrarlo en el ámbito en el que nos desenvolvamos, ¿verdad? Porque no es el mismo impacto que puedo tener yo al que va a tener Robin, por ejemplo, ¿cierto? Porque vamos a estar en entornos diferentes, con situaciones diferentes. Entonces, ese amor y ese servicio realmente es algo que le debemos pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para usar esos talentos que tengamos para servir a los que nos rodean. De ese modo vamos a poder mostrar ese amor. Y yo creo que es muy bonito porque finalmente esa parte del amor en ese momento y en ese contexto histórico, bueno, pues los judíos estaban muy pegados a la letra de la ley, pero les faltaba ese espíritu, y es por eso que en esa práctica Jesús hace énfasis. O sea, es muy importante la letra de la ley, pero la única forma de realmente cumplirla es por medio del amor. Y de hecho nosotros no la vamos a cumplir porque eso nos vaya a salvar, sino por amor. Como Jesús nos salva a nosotros, nos ama, cambia nuestra vida, y por amor ahora cumplimos esa ley, no porque sea una imposición. Y yo creo que eso es también el espíritu en sí de lo que estaba también diciendo Jesús en ese momento, para que nosotros supiéramos que el lugar de la ley iba a ser solamente dado cuando realmente amemos a Dios de verdad, y ese amor se va a manifestar en las obras de servicio a las demás personas. Ok, gracias Henry. Sí, es algo interesante notar que estas palabras no simplemente, como lo decía ahorita, se quedan en la antigüedad. Esto es para nosotros y es un llamado de hecho a que debemos seguir las pisadas que Jesús hizo en este mundo, que era amar. Y con el color verde es algo con lo cual me molesta y que lo podemos traer a nuestros días, y es lo siguiente: Pedro le hace una pregunta: ¿a dónde vas? Y después en el versículo 37 hace otra pregunta: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Resulta que si miramos Juan, no simplemente el capítulo 13, sino que nos devolvemos a Juan 12, nos devolvemos a diferentes escenas del libro de Juan, Jesús ya les había hecho un sinnúmero de recuentos diciéndole: hey, yo me voy a ir para el cielo, yo me voy a ir, va a pasar esto, va a suceder lo otro. Y ellos aún en su hora crítica preguntan: ¿a dónde vas? O sea, después de ver todo lo que había pasado con Jesús, después de ver los milagros, después de haber una vez tras otra vez, miles de veces, todo lo que Jesús les había dicho, lo que les había contado, y no simplemente allí, todo lo que las profecías que sus padres y doctores de la ley les habían enseñado hasta ese momento, pareciera que se había olvidado. De hecho, en el versículo 31 del capítulo 13 Jesús dice: el Hijo del Hombre. Eso hace parte de una profecía también.
Y resulta que Pedro allí todavía no entiende a dónde va Jesús. Hoy para nosotros diríamos, no, ¿por qué son tan sesgados? ¿Por qué fueron tan ciegos? ¿Por qué no querían entender? ¿Por qué no aceptaban que Jesús no era de este mundo? Pero la pregunta es para nosotros. Nosotros, después de ver lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, después de ver los relatos que hay en la Biblia, después de ver tantas cosas, ¿en qué seguimos sesgados? ¿Qué se nos hace difícil entender aún? Así es. Bueno, gracias, John Jairo, por tu interioriza, muy jugoso. Y es verdad, nosotros podemos preguntarnos, no, los discípulos no entienden, qué cabezadura, ¿cierto? Pero nosotros hoy, ¿qué pasa con nosotros? Y como conversábamos, los discípulos estaban viviéndolo en el momento. Ya ellos no tenían como que el contexto que nosotros manejamos, toda la ayuda que nosotros tenemos por medio del espíritu de profecía sobre de pronto los pensamientos de ellos, qué era lo que ellos sentían en el momento, pero estamos iguales, ¿cierto?, que ellos, y en ese caso estaríamos peores, ¿sí? Porque pues, realmente no tenemos como que una base para actuar como estamos actuando teniendo el ejemplo de los discípulos. Vamos con nuestra primera pregunta. María Fernanda, cuéntanos qué significa ahí en Juan 13 ese lavamiento, ¿cierto?, que Jesús le hizo a sus discípulos y por qué ellos querían resistirse o por qué se resistían. Bueno, la verdad de este acto que Jesús realizó, podemos extraer muchísimas lecciones. Nunca las había notado hasta que a través de esta lección de inverso pude ver esa ampliación y así dije, wow, realmente cuando Jesús hizo algo, bueno, lo hacía, ¿cierto? Tenía un fin y algo más grande de lo que nosotros podíamos ver. Y resalto en primer lugar en el capítulo, bueno, en este mismo capítulo, en el primer versículo, una frase que dice, los amó hasta el fin. Y no hacía referencia pues hasta que él muriera en la cruz, sino también pues hasta la resurrección. Pero más que en eso, Jesús revela el amor hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos que entre todos los discípulos pues había uno que no era muy fiel, que digamos, ¿cierto? Pero aún así Jesús tuvo misericordia de él y también le lavó los pies. Y pues de mi opinión veo que muchos de nosotros quizá podemos representar a Judas prácticamente. Fingimos que amamos a Jesús, estamos en la iglesia, sí, pero realmente nuestro corazón está totalmente alejado o apartado de Dios. Entonces esa misericordia o ese amor tan grande y tan infinito. Y en otro punto dice que Jesús asumió el papel de cordero y vemos que pues en ese tiempo el cordero pues significaba ¿qué? Un sacrificio, ¿cierto? El lavamiento, pues limpiar los pecados. Entonces los discípulos como que dijeron, no, pero ¿cómo te vas a poner en esa posición de sacrificio? Porque ellos todavía, como decíamos anteriormente, todavía no tenían esa visión de cuál era el propósito de Jesús, pues en ese momento. Y también hay algo muy interesante, y es que la disposición de humillarse tiene mucho que ver con el discipulado. Y ahí entra el papel de María Magdalena, ¿cierto? Recordemos que ella, en esa expresión de gratitud hacia Jesús, de derramar ese perfume que era muy costoso, definitivamente yo no lo puedo contabilizar aquí actualmente cuánto sería todo eso que ella invirtió. Pero dice que ese papel es muy, muy esencial para el discipulado, la humillación, de esa disposición, ese servicio, porque cuando nosotros somos discípulos, ser discípulo es como sinónimo de servicio, de ayudar, de servir. Entonces, ese acto de que Jesús ahí lo describe muy detalladamente, por algo Juan lo describió, y es que tomó
una jarra con agua, ¿cierto? Se ciñó la toalla en la cintura, se preparó para hacer ese acto y que fuera bien hecho, y en eso, pues lo que me imagino que los pies de los discípulos no eran nada limpios. Entonces, porque imagínense, siempre andando en sandalias, y entonces eso que hizo es un acto que fue único y muy gratificante. O sea, muy, para ellos era algo que no se lo imaginaban, porque ellos le decían: maestro, ¿por qué estás haciendo esto? Porque en ese tiempo el maestro era como una persona de muy alto rango, de muy alto nivel. Entonces una persona de ese nivel no puede, es imposible que haga eso. Pero lo que más me llamó la atención es que él le dijo: lo mismo que yo hago, ustedes también hagan. Y no solamente no le dijo a los discípulos, sino que eso pues, lo hizo pues en plural. Significa que no fue solamente para los discípulos, sino para nosotros. Ese llamado de que debemos servir, de que debemos entregar, estar dispuestos a hacer sacrificios en el bien de otros. Y resalto una frase, la voy a leer textualmente, y dice: la experiencia del lavamiento de los pies llevó al discípulo a la esfera del amor de Cristo. Es decir, que ese acto lo llevó a que ellos entendieran la inmensidad del amor y de la gracia que Jesús tiene por ellos y también por nosotros. Y por último, acá hay algo que me llamó también la atención, y es que dice que Jesús ilustró su divinidad. ¿Por qué? Porque resulta que ellos todavía no veían no sabían que Jesús era la misma representación de Dios. Y dice que el mismo Jesús que estuvo en el Éxodo, que dijo: el yo soy, es el mismo que estaba en ese momento con los discípulos. Y ellos pues no lo habían entendido, no lo habían pues observado, ¿cierto? Entonces eso nos hace entender que Jesús, ese acto que hizo, definitivamente pudo ampliar mucho su propósito, pudo ampliar el llamado que hizo hacia nosotros, y por supuesto pues mostrar que realmente Él es Dios. Entonces pues pude extraer de esta hermosa parte de nuestra lección de inverso. Gracias, María Fernanda, por tu intervención. Realmente la humildad de Jesús nos lleva a nosotros a reflexionar, ¿cierto? De qué manera nosotros nos estamos comportando con nuestro prójimo, ¿ya? Porque en la escena del lavamiento de los pies, Jesús, siendo realmente el maestro de los discípulos, siendo Dios, se humilló, ¿cierto? A lavarle, como decía María Fernanda, la polvacera de tu vida. Entonces, aprender de esta enseñanza maravillosa de Jesús. Pasamos con Johan. Johan, tú nos vas a contar quién era Judas, ¿sí? Y quién era el discípulo amado que tanto se menciona en Juan. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? Ok, bueno, ambos eran discípulos de Jesús, lo sabemos, pero quiero compartir con ustedes algo que me parece bastante importante respecto a, pues son como unas pequeñas descripciones de el primer personaje, que es Judas, que las encontramos en el capítulo 76 del Deseo de todas las gentes. Y quiero que les presten bastante atención porque de manera muy extraña cuando estaba leyendo esto me preocupé. Ya se van a dar cuenta porque no sé si cada uno les va a llegar a esa preocupación, pero ahí voy. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Recordemos que la misma Biblia menciona, cuando se habla de las características de los discípulos, que todos aquellos a quienes Jesús escogió tenían pues ciertas características y ciertos permisos también, ¿sí? Porque todos vivían para una misma misión, ¿sí? De sanar enfermos, de predicar el evangelio.
y Judas hacía parte de ellos. Sigue diciendo, Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Eso era lo que opinaba Judas de sus compañeros discípulos. Ahora, una opinión de Judas acerca de el otro discípulo, que es el discípulo amado, que es Juan, y dice, Juan, que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, era considerado por Judas como mal financista. ¿Sí? Judas no lo creía como con la capacidad que él sí tenía. Judas se consideraba como el único capaz, aquel en quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. Ahí hay un tema de orgullo, ego, complicado. Y quiero terminar la descripción de Judas con esto que me pareció muy importante y es, Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter y Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla. Esa debilidad. La voy a volver a leer. Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter y Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla. Ahí hay algo muy interesante y es lo siguiente. En ocasiones, cuando se habla de Judas y de algunas filosofías o corrientes religiosas que hay en el mundo hoy, se cree que las personas estamos predestinados para morir o para cumplir cierta misión. Y cuando se habla de Judas, se llega a decir que Judas, pasara lo que pasara, él era el que iba a entregar al maestro. Pero este párrafo, este último me llama mucho la atención y es lo siguiente, Jesús lo puso allí para tratar de revertir, para que él pudiera entender que estaba por los caminos extraviados. Y Jesús, según este párrafo, hizo hasta lo más, hizo hasta lo sumo, hizo hasta lo imposible, lo mismo que está dispuesto a hacer hoy por cada uno de nosotros. Y es algo que podemos meditar y es lo siguiente, no importa dónde estemos, porque Jesús nos está dando oportunidades aún hoy. Muy bien, y es que nosotros, pues respecto a la segunda parte que es el discípulo amado, es algo que nosotros pues ya tenemos un poco más de conocimiento. En la Biblia encontramos pues más respecto a Juan, a su ministerio y a lo que significó, digamos, para todo el tema de los discípulos. De Judas tenemos solamente un par de comentarios, por eso me parecía importante ahondar en esta parte, porque realmente la preocupación fue genuina, era el hecho de decir, sus características pueden que no hayan sido de pronto muy diferentes a las mías, porque también a veces soy orgulloso, egoísta, que estemos poniendo también, pues que esté poniendo, no sé, ya sea el dinero o cualquier otra cosa por encima de Dios, y eso es algo para reflexionar. Así es, Johan. Y hay algo importante en cuanto al tema de que Dios lo haya puesto allí para salvarlo, ¿sí? Y es que normalmente se dice mucho de que la misión, ¿cierto? El predicar el evangelio, el dar estudios bíblicos, el enseñar a otra persona acerca de Jesús, Dios nos lo dio a nosotros, ¿ya? Y no se lo dio a los ángeles que puedan hacerlo en un santiamén, ¿cierto? Nos lo dio a nosotros porque quiere salvarnos, ¿cierto? Y es lo que a mí me llama la atención de las formas en las que trabaja Dios, ¿ya? Porque pues si se supone que esa es mi debilidad, ya hablando del tema de Judas, póngame otra cosa, ¿sí? Para yo no estar como que con las manos picantosas porque estoy manejando dinero, pero precisamente Dios que nos conoce sabe que si estamos empapados de esa misión, empapados de esa labor que Él nos pone a hacer, es porque de algo nos va a servir esa misión para
nuestro carácter y para nuestra vida personal. Henry, vamos a completar esta parte con una pregunta importante y es, ¿por qué traicionaron a Jesús? ¿Sí? Bueno, esta pregunta es interesante justo por lo que comentábamos, ¿cierto?, con John, y es que estamos hablando de que aquí Judas estaba predestinado a hacer eso. Yo creo que podríamos hacer incluso un paralelismo con lo que ocurrió con Faraón en Egipto, que dice que el Señor endureció su corazón. ¿Realmente fue el Señor quien endureció su corazón o fue la respuesta del corazón del Faraón, ¿cierto?, a esa obra que estaba haciendo Dios en ese momento? Yo creo que lo podríamos comparar o poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos agua hirviendo, nosotros podemos echar diferentes elementos ahí y van a responder de forma diferente. Si colocamos un huevo allí, pues se va a endurecer, pero si colocamos, por ejemplo, una zanahoria que de por sí es dura, se va a ablandar. Entonces, pues también son características que vamos puliendo y que por supuesto Dios, así como está muy claro en ese párrafo, el deseo de todas las gentes, Judas estuvo en la posición perfecta para poder recibir esa gracia de Dios, para poder reformar ese carácter y ese llamado que se nos hace a todos. Y es curioso porque aquí dice justamente que, bueno, ¿verdad? A quien yo entregue ese pan mojado, ¿cierto?, es el que me va a traicionar. Y entonces, pues tal vez todos los discípulos estaban allí, pero no le pusieron mucha atención. ¿Y saben por qué no? Porque también justamente en la lección se nos hace claridad de que Judas estaba al lado de Jesús. O sea, pese a que Jesús sabía todo lo que iba a pasar, nunca lo retiró de su lado. Le dio la misma oportunidad que nos da a todos nosotros. Y es esa misma promesa que también está expresada en el Salmo 139, donde David dice que tú me has examinado, tú me has conocido, detrás, delante me rodeas, sobre mí pusiste tu mano. Y creo que en todo momento Dios estuvo al lado de Judas, solamente que cuando él rechazó su espíritu dejó de escuchar esa voz, dejó de estar en esa comunión, y eso finalmente fue lo que le llevó a la ruina, traicionar a Jesús. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. No es que Dios en sí se aparte de nosotros, sino que si nosotros, por nuestro libre albedrío, nuestra libertad que tenemos, le cerramos la puerta al Espíritu Santo, probablemente también vamos a traicionar a Jesús. Y concluyo con que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y es que podemos tener exactamente esas mismas condiciones, no solamente en cuanto a carácter, sino a oportunidades, porque Dios a cada uno se nos va a acercar de modo que podamos escucharle, comprenderle. A Job se le reveló en un torbellino, pero a Elías en su momento por un suave susurro. Dios nos va a hablar a cada uno, y si cerramos nuestros oídos a escuchar, también vamos a traicionarlo en su momento. Ok. Hay una pregunta inicial y es ¿por qué entregaron a Jesús? ¿Sí? Y algunas descripciones que hace la hermana Guay en el mismo capítulo del deseo de todas las gentes dice lo siguiente: Judas en todo momento pensaba como alguien que veía una oportunidad para sacar provecho, y él decía, de alguna manera él decía lo siguiente: Jesús va a ser entregado, ¿sí? Y ellos, todos los discípulos, no simplemente Judas, sino que Pedro, Juan, de hecho el que era el discípulo amado, pensaba que Jesús no iba a ser muerto, que Jesús iba a librarse de allí, que Jesús no iba a ser crucificado, porque ellos todos tenían la seguridad de que Jesús venía a construir un reino terrenal. Y de hecho lo hemos reflejado cuando la mamá de ellos se acercan y le dicen a Jesús que uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda, ¿sí? Y entonces Judas decía, listo, yo cumplo mi parte, se lo entrego a los romanos, me gano mi dinero y Jesús se libra de esto y Jesús no va a ser crucificado. Y era la experiencia o era la sensación que Judas tenía en su momento, de que yo lo entrego y no va a pasar nada. Yo lo entrego y después me arrepiento. Y en ocasiones nosotros hoy en la actualidad, cuántas veces pecamos, cuántas veces hacemos muchas cosas sin mirar el trasfondo de lo que nos va a llevar esto.
y entonces podemos decir una frase típica, quizás en Colombia, que dice que el que peca y reza empata. Nosotros podemos llegar entonces a pensar que voy y le robo al vecino, voy y hago otra cosa, o X pecado diferente al de Judas, y que después vengo el sábado a la iglesia a cantar y allí queda lavado mi pecado. Y finalmente nosotros nunca vamos a saber cuál va a ser nuestra última oportunidad. Judas tuvo muchísimas oportunidades durante todo ese ministerio de Jesús, estando en contacto estrecho con él, aún en esa misma cena. Él tuvo esa oportunidad, pero él nunca supo que iba a ser la última. Y pues nosotros también damos mucho por sentado eso, ¿no? Y hacemos planes, propósitos, proyectos para el futuro, pero realmente no tenemos la plena certeza de que nuestra vida esté asegurada, garantizada. Realmente estamos viviendo como si este fuera nuestro último día, porque, cierto, basta cada día su propio mal, pero eso implica también tomar decisiones para vida eterna, para poder también llegar a alcanzar esa salvación. Muchas gracias, Johan, muchas gracias, Henry. Realmente yo creo que en lo que fallaron la gran mayoría de los discípulos y en lo que fallamos nosotros hoy es en la comprensión que nosotros tenemos de la misión, ¿cierto? Cuando nosotros no sabemos para qué estamos en la iglesia, cuando nosotros no sabemos por qué estamos nosotros sirviendo a Dios, ¿ya? Entonces cometemos errores infantiles, por así decirlo, teniendo un conocimiento muy amplio de lo que son las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a terminar ya con nuestra amiga Mariana. Mariana, cuéntanos qué instrucciones le dio Jesús a sus discípulos y cuál fue la respuesta de Jesús a la traición. Bueno, antes de responder la pregunta, yo quiero dar un aporte acerca del libro de Juan, el capítulo 13. Yo siento que este capítulo nos regala un cuadro conmovedor de la vida de Jesús. Vemos a un siervo sufrido, pero también vemos a un amigo fiel. Este capítulo nos regala múltiples cosas y dentro de esas múltiples cosas encontramos también una guía para la vida cristiana que muchos deberían tener y no la tenemos. Bueno, ahora sí entrando a la pregunta, ¿cuál fue las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos? Bueno, el capítulo 13 nos da una respuesta multifacética que los preparaba a los discípulos para lo que se iba a venir. Yo me imagino esta escena como, digamos que nosotros somos los discípulos y que Jesús estaba aquí. Y que de repente Jesús viene y dice, les voy a dar un mandamiento renovado. Entonces nosotros dijimos, ay, ¿cómo así que mandamiento renovado? ¿Cómo así? Esto llega, este mandamiento nuevo, renovado, llega al contexto cultural como de manera brusca, porque el mandamiento era amar a tu prójimo y esto en ese momento no se veía como tanto, no era tan común. Entonces yo en mi criterio yo siempre he dicho que Jesús es el maestro de maestros, porque al momento de Jesús enseñar esto de amar a tu prójimo, no lo enseñó desde una teoría, no llegó, impuso y dijo debemos amar al prójimo, no, sino que Jesús lo ejemplificó con el lavamiento de los pies, como dijo nuestra compañera. Y esto es un acto que demuestra el verdadero amor sin interés y que nosotros como seguidores de Cristo nos deberíamos de caracterizar por este amor. Y la otra pregunta es... ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo respondió él a la traición de sus discípulos? ¿O de Judas? De Judas. Este acto se caracteriza, yo lo digo así de esta manera, se caracteriza como un amor incondicional. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero aún así lavó sus pies. Y esta pregunta tiene una respuesta muy corta y muy sencilla, y es que el amor de Jesús trasciende el pecado. Judas lo había entregado, pero Jesús lo perdonó. El propósito de Jesús es redimirme a mí,
redimirnos a todos, incluso a Judas que lo traicionó. Perfecto, Mariana. Yo creo que pues mejor respuesta no podemos tener. Bien, ya para terminar, normalmente el repaso de lección de inverso termina con un hashtag, ¿sí? Entonces, para que vayan pensando cada quien un hashtag de acuerdo al tema, ¿ya? Mi hashtag para terminar sería hashtag lava los pies de tu prójimo. Me parece un hashtag bueno para... ¿Alguien tiene ya su hashtag? ¿Algo que quieran poner? ¿O cerramos con ese hashtag? A ver, yo diría que hashtag servicio al extremo. Servicio al extremo. Y yo creo que es un llamado. O sea, Jesús lo ejemplificó y nosotros debemos tomar ese ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. Que no haya cosa que sea demasiado pequeña que nosotros dejemos de hacer para el servicio. Sea una sonrisa, un abrazo, una palabra cálida a otra persona. Que realmente las personas puedan ver ese mismo servicio que tuvo Jesús en nosotros, en nuestro estudio, trabajo, donde quiera que estemos. Yo creería que el mío sería hashtag ama como Jesús te ama. Ok, el mío es hashtag ama a los que son difíciles de amar. Me gusta. Hacia allá. Bueno, esto está complicado. Se me han ocurrido unos, pero muy largos. Sin embargo, creo que me gustaría hashtag discípulo amado. Porque si bien tiene relación, en este caso, con Juan, yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos también sentirnos el discípulo amado de Jesús. Perfecto. María Fernanda. Ay, yo he pensado un montón, pero yo lo resumiría como que hashtag lee Juan. Ok, diferente, me gusta. Bueno, Josías, amigos de los jóvenes adventistas de España y la editorial Sea Feliz, nosotros somos los jóvenes de Inverso de la Iglesia Universitaria. Muchas gracias por la invitación y pues les doy paso para que cierren el capítulo. Chao. Vaya, de verdad que muchas gracias por esto. Nos ha encantado y lo hemos disfrutado muchísimo. Ahora sí ellos lo han podido ver. ¿Qué os ha parecido, chicos? Fenomenal. La verdad que son chicos súper talentosos. Nos van a quitar el trabajo. Yo he tenido sentimientos encontrados, ¿no? Ver ahí a mis amigos. Ha sido No lo querrán bonito. hacer a partir de ahora ellos. ¿Sí, no? Claro. Nos van a quitar el trabajo, ¿no? Literal. Yo más bien les animaría a Sí, que lo totalmente, sigan que sigan haciendo adelante. porque está demasiado bueno y me ha encantado. De verdad que sí. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por participar, por estar con nosotros. Y bueno, ya no tenemos ni tweet, ya no tenemos que hacer nada. Ahora simplemente nos vamos a casa a disfrutar y a seguir invitándoles a vosotros que estáis de casita a que si queréis seguir participando en este inverso, podéis hacerlo en vuestra iglesia. No tenéis que poner los cámaras, no tenéis que poner los micros. Esto del inverso, que es tan molón y que es súper guay, que es muy chulo, puedes hacerlo en tu iglesia, en tu grupo pequeño, entre semana. No hace faltan micros ni cámaras. Hazlo en tu iglesia y disfrútalo y vívelo, porque eso es inverso. Y por eso hacemos este programa, para motivar a más a seguir estudiando inverso, la escuela sabática, y poder beneficiarse de lo bueno que es que una iglesia invierta en sus jóvenes para que estudien más la Biblia. Gracias a la Universidad Adventista de Colombia, a todos los que han participado en este proyecto, a los editores, a todos los que han participado en esto, a los de lengua de signos también, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo Inverso, con más y mejor. Ahora sí, con nuestros chicos que van a seguir con nosotros. Así que no te olvides que el próximo sábado a las 4 de la tarde nos vemos aquí y estamos a punto de terminar esta temporada. Así que disfruta los últimos capítulos. ¡Hasta luego! Adiós.